hablar del Señor Jesucristo, siempre, ¿no? Hay momentos en que hay que hablar también del Señor, pero tal vez de otras cositas. Pero qué bueno que es abrir la Escritura y hablar del Señor Jesús. Si uno pregunta quién es el Señor Jesús, a alguno por ahí entra en dificultad, ¿no? El Señor Jesús seguramente todos vamos a decir que es Dios, porque es verdad. Hemos cantado un himno que a nuestro Padre Dios, al Hijo y al Consolador. Esa se llama en el himnario la doxología, porque es elevar la gloria al Trino Dios. Quiere decir que si uno pregunta quién es Jesús, ya empezamos porque es Dios. Y es verdad, Dios se hizo carne en algún momento en el Señor Jesucristo. La vez pasada nos hablaban también de Emanuel. ¿Qué quiere decir Emanuel? Dios con nosotros, a través del Señor Jesucristo. Pero la idea que en realidad la Escritura tiene, y más en el Nuevo Testamento, es que conozcamos más del Señor Jesucristo. Hay un himno que dice más y más de Jesús quiero aprender, más de su gracia conocer. Eso es la idea que tiene la Escritura con respecto a nosotros, que somos comprados con la sangre del Señor Jesucristo, para conocer más del Señor Jesucristo. Conociéndolo de tal manera que ya dejemos de conocer al Señor Jesús, sino de vivamos al Señor Jesús. Siempre recuerdo al pagano filósofo Sócrates que decía, cada vez que estudio más, me doy cuenta que conozco menos. Entonces, cuando uno estudia al Señor Jesús y tiene voluntad, se da cuenta que por más que uno estudie, siempre conoce menos del Señor Jesucristo. Es lo que decía Sócrates, digo pagano porque estaba en la Grecia pagana, ¿no? Pero hay cosas también que el mundo tiene que podemos tomarlas como que son efectivas. Ahora, conocer a Dios es importante, conocer a Cristo es importante, porque es una necesidad conocer a Dios. Mira, el Señor Jesucristo, Él mismo se interesó en que nosotros lo conozcamos profundamente, para que Él viva en nosotros y nosotros, a través del amor que tenemos de Dios, podemos reflejar el amor de Dios y al Señor Jesucristo también. Él decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo voy a hacer descansar. Pero después, ¿qué sigue? Aprended de mí. Nos quedamos con la primera parte del versículo, que es muy lindo. Siempre estamos trabajados, cansados, nerviosos, ¿sí? Pero el segundo versículo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y si aprendemos de Él que debemos ser mansos y humildes de corazón, ¿cómo sigue el versículo? Hallaréis descanso y paz y todo lo que vos quieras poner para nuestras almas. Así que conocer al Señor Jesús no solamente diríamos que es un requerimiento, que si lo es, sino que es una necesidad. Debe ser una necesidad nuestra conocer y progresar en el conocimiento de la gracia y del Señor Jesucristo, como cierra Pedro en su segunda carta. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿quién es Jesús entonces? Porque sabemos que es Dios. Mira, 1 Timoteo 2.5. El que la tiene la puede leer. 1 Timoteo 2.5. Porque es un poco más que Dios. Digamos, Dios es lo sublime, lo eterno, lo majestuoso. Pero hay algo más que debemos conocer del Señor Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí está. Entonces Jesucristo ahora tiene un adjetivo más. ¿Cuál es? Hombre. Hombre. Antropos. Ahora Jesús es Dios, pero Jesús es Dios, pero ahora es hombre. ¿Cómo es esto? Es la encarnación. Pablo decía, grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne.
Y ahora también acá Pablo le dice a Timoteo que entre Dios y nosotros hay una sola persona en el medio, que es Jesucristo. Pero no es Jesús, es Jesús de una manera distinta. Es Jesús hecho hombre. Porque si fuera Dios solamente en su santidad absoluta, pero no hubiera tenido los problemas que nosotros tenemos, hubiera sido Dios. Y para él nada es imposible. Pero cuando Dios se hizo hombre y tomó la naturaleza humana, y entendamos que naturaleza es las condiciones, las cualidades, virtudes, defectos. Él no tomó los defectos humanos, pero la naturaleza humana es también tener los defectos producidos por el pecado. Él tomó la naturaleza humana, no de una persona, sino de un humano. Se hizo hombre como nosotros. En forma majestuosa y magistral, Dios, en forma milagrosa, Dios intervino con María. Yo le voy a llamar santa, no porque sea santa, sino porque ha sido dentro, como San Mateo, San Lucas, San Pedro, ¿no? Sino que ha sido dentro de la humanidad la mujer elegida por Dios para que Dios se hiciera hombre. El Señor Jesús tuvo otros hermanos y hermanas, dice la palabra. Hermanos los conocemos, y es carística. Pero fueron concebidos con el diseño natural de la naturaleza humana. La gameta femenina y el gameto masculino, el embrión, Dios da la vida, y de esa manera nació los hermanos del Señor Jesús. Y nacimos vos y yo, de esa manera. Pero el Señor Jesús no nació de esta manera. Cuando la Shekinah de Dios bajó a María y la llamó, se sorprendió María. Pero le dijo, no te asustes, porque concebirás en tu vientre y el santo ser que nacerá, que darás a luz, es hijo del Altísimo. Y le llamará su nombre Emmanuel, porque él le llamará su nombre Jesús, porque Jesús es Salvador. El nombre Jesús significa Salvador. Le llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. De manera tal que la concepción del niñito Jesús, del feto que nació, creció, vivió, fue sobrenatural. No hay intervención humana. No hay posibilidad. Por eso el ángel le dice, el santo ser. El santo ser. Es como que Dios depositó en María el embrión santo para que María no alquilara su vientre ni prestara su vientre, pero de alguna manera fue la portadora de ese santo ser. Por eso es bendita entre todas las mujeres, porque fue la mamá física de Jesús. ¿Jesús Dios o Jesús hombre? Jesús hombre. Jesús hombre. Y hemos leído que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Es Jesús hombre. No es Jesús como Hijo de Dios o segunda persona de la Trinidad. Es Jesús que tomó la naturaleza humana. La naturaleza divina, Dios, el Señor Jesús, que es Dios, como dijimos al comienzo, nunca dejó su naturaleza divina. Nunca dejó su naturaleza divina. En el cielo solo dejó la gloria, la inmensa gloria de la santidad, del amor, de la verdad, del camino. La gloria dejó en el cielo. Por eso después en Juan 17:5 dice el Señor Jesús en su oración, casi al final de su vida,
Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo. Porque la dejó allá, vino a este mundo a hacerse hombre. Ahora lo vamos a leer. Solo una explicación que quiero dar. Pero estamos hablando de un Jesús que es Dios, naturaleza divina, pero que tomó la naturaleza humana. Dios, hombre. No es hombre, Dios. No es hombre, Dios. Es Dios hecho hombre, como lo acabamos de leer. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Bien, ahora este ser bendito, sagrado, sin pecado, inmutable en su vida, no hubo en él ningún vestigio de maldad, sino que era todo amor. Este Señor, según Juan, capítulo 1, versículo 14, y ahí vamos, nos habla también de algo que tenemos que mencionar en esta mañana. Yo siempre digo, si uno quiere estudiar la biografía del Señor Jesús, biografía porque es la forma de vida, vamos a decir, ¿no? No sé si está bien el término, pero si uno quiere estudiar la vida del Señor Jesús, vaya a los evangelios, los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Ahora, si va Juan, va a encontrar que Juan se esfuerza, pone todo para demostrar que Jesús es hombre. El Jesucristo es Dios hecho hombre. Él habla del Mesías, del famoso, del que venía. Era alguien majestuoso, divino, que estaba prometido desde la antigüedad por Jehová, por Yahvé, que iba a venir a rescatar a su pueblo. Él es gran yo soy. Cuando en la antigüedad hablaban del yo soy, era Jesucristo que estaba hablando, porque Jesucristo es el gran yo soy. Ahora, en este versículo que vamos a leer, Juan 1.14, dice que aquel verbo, en principio el verbo es el nombre que Juan le da a Dios, Hijo, a Dios Hijo, a Jesús. Todavía cuando Juan escribe esto, ya se había hecho hombre, pero en la historia del libro de Juan todavía era Dios. Dice entonces que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este Dios que se dignó a buscarte a ti y a mí, el verbo, es muy profundo el significado de esto. Yo voy a tratar de explicarlo un poquito. Hebreos capítulo 1, versículo 3. No sé si hace falta leerlo porque todos lo sabemos, pero es mejor leerlo. Hebreos capítulo 1, del 1 al 3. La Escritura, cuando uno se dedica a explicar alguna verdad de profundidad teológica, es mejor que la Biblia. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios hecho carne. Ahora dice algo especial la Biblia. En otros tiempos, ¿por quién hablaba? Dios, por los profetas, lo hemos leído. Bien, estaba Dios, estaba el pueblo con el rey. Dios y el pueblo con el rey. Cuando Dios quería hablar al pueblo, estaba el profeta. Le hablaba al profeta en el Antiguo Testamento, le declaraba todo lo que tenía que decir y el profeta tenía que transferirlo o al pueblo en general o a alguna persona. El profeta
profeta quería saber qué es lo que iba a decir, pero a veces que le pongan el nombre tal a los hijos, le decía. Nadie sabía, entonces ellos inquirían, ¿qué es lo que es esto? Entonces Dios les decía, ustedes no tienen por qué saber esto, vayan y háganlo. Entonces algún día le dijeron a David, ya me estás en mal, mirá, Dios me manda a decirte que te va a matar, que vas a morir, porque había cometido un pecado terrible. En realidad, en ese momento todavía estaba la famosa ley del talión que había establecido Dios, que era ojo por ojo y diente por diente. Él había, de alguna manera, directa o indirectamente, había matado a una persona, mandándola al frente, al esposo, ¿te acuerdas? Urías. Entonces, cuando él había mandado y lo mandó a matar, digamos así, a que muriera, la ley decía que él tenía que morir. Entonces el profeta le vino a decir, no le dijo la ley del talión, pero le dijo lo mismo. Entonces él se arrepintió. Pero la voz del profeta, quiero traer acá. Dios hablaba a través del profeta. Un día Isaías, hijo de Amós, el que escribió la profecía, fue a verlo a Ezequías, le dijo, escuchame, me manda Dios a decirte que pongas en orden tu casa porque te queda poco tiempo de vida. Todos lo recordamos, ¿no? Entonces Ezequías dice, no, por Dios, se volvió como Señor, yo tengo mucho que arreglar, se ve, ¿no? Dame tiempo. Le pidió tiempo el Señor, ¿verdad? Y le dio 15 años más de vida. Pero vuelve otra vez, el profeta hablaba por parte de Dios. Ahora, ¿qué pasaba cuando el pueblo quería hablar con Dios? O quería ofrecer sacrificios, o quería expiar su pecado. Estaba el sacerdote. Entonces, iba el pecador al sacerdote y le entregaba la ovejita, el sacrificio que tenía que hacer de acuerdo a la ley de Dios. Entonces el sacerdote ritualmente efectuaba su gestión y era como que esto, a través del sacerdote, llegaba a Dios. Quiere decir que ese era el ciclo en el Antiguo Testamento. Y la revelación del Antiguo Testamento también la tenemos en el Nuevo. No hay más revelación en el Nuevo. Solo lo que hay es recordar las revelaciones antiguas. Usted diría el Apocalipsis. Y lo estamos leyendo, lo estamos estudiando en la escuela dominical. Lea Daniel y se va a dar cuenta que es lo mismo que dice el Apocalipsis. O sea, no hay nueva revelación. Ya te voy a decir por qué no hay nueva revelación. Pero lo que te quiero decir es que Dios, a través del profeta, hablaba con el pueblo. El rey estaba ahí dirigiendo el pueblo. El pueblo hablaba con el sacerdote y el sacerdote era el intermediario para con Dios. Como hemos leído ahora, vino Jesucristo, hombre, no Dios solamente, Jesucristo Dios, pero hecho hombre, y ocupó el lugar del profeta, del rey y del sacerdote. Entre Dios y los hombres no hay más, ni sacerdote, ni profeta, ni rey. ¿Quién está? El Señor Jesucristo. Nosotros entregamos al Señor Jesucristo, Él nos entrega a nosotros y es esta ida y venida al cielo solo por los méritos del Señor Jesucristo, que a través de la oración, a través de un pedido, a través de un sentimiento, tenemos comunión directa con el trono de la santidad y del poder y majestuosidad del Dios Padre. A través del Señor Jesucristo. Quiere decir que el Señor Jesucristo ocupó la tarea de profeta, de sacerdote y de rey. Por eso nosotros ahora tenemos solamente un intermediario. Como nos pasó el domingo pasado en una fiesta de familia, había una gente muy católica, el hijo del cura, y empezamos a hablar de esto, porque ustedes no se confiesan al cura. Entonces, ¿por qué no me confieso al cura? Porque el único intermediario entre Dios y los hombres, según la Biblia que vos tenés, pero que no lees, es Jesucristo. Bueno, quedamos muy bien, la verdad, quedamos muy bien. Espero encontrarme con el hijo cura, que es un familiar nuestro también. Pero bueno, ahora tenemos un sacerdote, un profeta y un rey. No necesitamos más nada, solo a través de los méritos del Señor Jesús
tenemos acceso al trono divino. Pero algo más. Nosotros hemos leído en Hebreos, y ahora me gustaría Juan capítulo 1, porque Juan para esto es majestuoso. Juan capítulo 1 habla del verbo, que era en el principio del verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Dios, o sea, el Señor Jesucristo, como era el verbo, era en el principio con Dios. Ahora versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, ¿qué viene? ¿A qué viene esto? Acá dijimos, como también en Hebreos, que todas las cosas por Él, por el Señor Jesucristo, fueron hechas. Por Dios Hijo fueron hechas. Ahora, si yo te pregunto, no pregunto con el ánimo que me responda, me vas a responder mal como yo respondí también a la pregunta, por no pensar. Si yo te pregunto, Génesis 1.1 nos habla de la creación y va para más, ¿no es cierto? Yo te pregunto, ¿qué es lo primero que creó Dios? No me contestes. Porque Génesis 1.1 que dice, Dios creó los cielos y la tierra. Bien. Ahora vamos a hacer una cosa. ¿Te das cuenta que nosotros fuimos predestinados? No predestinados como elegidos por nombre y apellido. ¿Desde cuándo dice la Escritura? ¿Cómo? Antes de la fundación del mundo. Además habla que el Señor Jesucristo también fue un cordero predestinado antes de la fundación del mundo. ¿Verdad? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué fue lo primero que diseñó y creó Dios? El plan de salvación. Primero dijo, hágase la cruz. Y después dijo, hágase la luz. Lo primero que creó Dios es el plan de salvación. En su misericordia y gracia absoluta. Predestinó al Hijo para que el Hijo cumpliera su cometido y pudiera, en su prognosis, en su previo conocimiento absoluto de toda la humanidad, él lo primero que hizo es planear el plan de salvación. De manera que Jesucristo, en el Génesis capítulo 1, el que diseña el plan es Dios Padre. El que ejecuta, como hemos leído, Él creó todas las cosas. El que ejecuta, ¿quién es? Dios Hijo. Y también, no busquémoslo para no perder tiempo, por ahí se recuerden que dice, y el Espíritu de Dios se movía. Es lo que estaba ayudando, colaborando a que se cumpliera lo que Dios Padre había diseñado, Dios Hijo había creado y el Espíritu había colaborado. Como colabora hoy con nosotros en nuestra vida, el Espíritu Santo. De manera tal que Génesis es un libro trinitario y que acabo de nombrar. ¿Por qué es trinitario? No es Dios como pensaban los judíos, Dios uno es, que sí es uno, pero a través de tres personas. Génesis habla de la Trinidad de Dios. De acuerdo a esto, Dios Padre planeó, el Hijo que conoce el pensamiento, y no vamos a entrar en la teología profunda, pero solo te digo, cuando Felipe le dijo al Señor Jesús, Señor, mostrame al Padre. ¿Qué le dijo el Felipe? ¿Qué le dijo el Señor? Escuchadme, acá lo tenés. Yo soy el Padre, yo soy Dios encarnado, el hecho hombre. Por eso te rescato y me gozo en la figura de Jesucristo hombre. Porque era una persona, no era Dios solamente, era una persona que padeció, como dice Hebreo, los mismos problemas que tuvimos nosotros, fue tentado en la dificultad que él tenía, como hombre tenía sed, como hombre tenía ganas de comer, tenía ganas de dormir, como hombre se cansaba. Mi alma está triste hasta la muerte, decía
decía. Era un hombre, nunca dejó los atributos de Dios, pero en su humanidad, por eso es la naturaleza divina humana. Dios se hizo hombre, es el misterio de la piedad. No podemos profundizar mucho porque no podemos interpretar exactamente bajo nuestros conceptos. Bajo nuestra mente deteriorada por el pecado, no lo interpretar. Pero es Dios manifestado en carne. Vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y un día Dios Hijo, era hombre, pero un día le dijo, vengan conmigo, subió al monte y mostró quién era. Y ellos bajaron del monte con la gloria de Dios, vista. El reino de Dios, los Antiguos Testamentos, no, este no es tema de hoy, pero los santos del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento, y él allí, y el Espíritu que aclaraba, este es mi Hijo. Entonces Dios le mostró la gloria en ese momento, que había tenido antes y había dejado en el cielo, la doxa. Nosotros hemos cantado la doxología, al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Eso es la doxología a Dios. Pero estamos hablando de Jesucristo, hombre, que vino a este mundo a buscarte a vos y a buscarme a mí. Y este Dios, que todo lo puede y que vino al mundo como hombre, te trajo el pensamiento de Dios a nosotros. Por eso es el logos. Logos quiere decir palabra, pero no es palabra, es discurso. Es discurso absoluto, es la verdad, es algo que compone toda la majestuosidad de Dios. El Señor Jesucristo la trajo al mundo. Y nosotros a través de Juan, entendemos que el Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, es el que hace el exégesis del Padre. Es el que saca todo del Padre y lo da a conocer. Por eso le dijo a Felipe, si me viste a mí, viste al Padre. Y no hay otra cosa, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Porque Él es el intermediario, Él es la única persona y es el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Pero dice también, Juan lo anota porque lo escuchó del Señor, yo lo leo, mas el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he hecho. Volvemos otra vez a decir que el Espíritu Santo es el que hoy tenemos como revelador de Dios. Antes eran los profetas, después fue el Señor Jesucristo, pero ahora es el Espíritu Santo, que a través del Espíritu Santo conocemos más y más de Dios y a Dios. Filipenses es una carta que Pablo desde la cárcel envió a esta iglesia en Filipo. Era una ciudad muy importante y había mucha gente importante. La carta va a una iglesia donde Pablo considera ejemplar. No es que eran perfectos, pero ellos tenían como la meta, ellos tenían la meta que Cristo era la vida de ellos. Y Cristo era el modelo del creyente. Ellos tenían al Señor Jesucristo como algo fundamental en la vida. Entonces, al vivir al Señor Jesucristo, encontramos que Pablo dice, siempre doy gracias a Dios en las oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Porque estoy feliz y contento de que ustedes hayan aprendido el Evangelio y vivan. Entonces, habla mucho de gozo, por eso algunos le llaman la carta del gozo. Habla mucho del gozo, gozados, todas esas cosas. Capítulo 2 dice algo para que en realidad te digo, mira, capítulo 1, a ver si encontramos un paralelismo.
dice 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Capítulo 2 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Andá viendo palabras que se repiten. El capítulo 3 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y el último capítulo, el 4, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, esta iglesia, a través de Pablo, ¿a quién tenía en el centro de su vida? A Jesús. Muy bien, Jesús, hombre. Dios, hombre. Tenía Cristo. El centro de la iglesia era Cristo. El centro de la familia era Cristo. El centro de la vida era Cristo. De manera tal que Pablo dice, esto es extraordinario, me gozo con ustedes. Pero como el Señor Jesús siempre se esforzaba en decir, aprendan de mí. Acá el Espíritu Santo guía a Pablo en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 5, y dice lo siguiente, muy conocido por nosotros. Haya pues en vosotros le cambiamos el pronombre, en cambio de segunda persona de plural, ponemos primera persona plural y leemos nosotros. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que yo te voy a decir lo siguiente, este papelito se va, lo vamos a guardar, era para un machete, pero no hay más. Entonces te quiero decir esto. Acá dice Pablo, guiado por el Espíritu, haya en mí, en nosotros, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Yo voy a hacer ahora un bypass en lo que hemos leído para interpretar mejor. Vamos a saltar del 6, de la mitad del 6 al 8 directamente, para interpretarlo mejor. Dice entonces, haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, y vayamos al 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo del medio después lo vemos, porque está entre comas, podemos sacar. No lo vamos a sacar porque es muy importante. Pero hemos leído otra vez que Pablo entiende que Dios, Jesús, el Hijo de Dios, siendo en forma de Dios, Él era Dios. La forma es lo que nosotros vemos. La forma es lo de afuera, no, es lo de afuera pero que viene de adentro. Esa es la forma. No hay formas externas y formas internas en esto. Lo que hay adentro lo vemos afuera. Lo que había adentro, forma de Dios. ¿Cuál era? Algo que Dios siendo hombre, teniendo la naturaleza divina pero humana, Él se dejó la gloria ya, pero no se dejó el poder. Le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Eso es digno y propio de una naturaleza divina, nadie lo puede hacer. Le dijo a Pedro, vení caminando por el mar, y el agua obedeció también. Vino Pedro caminando, ¿sí? Eso es naturaleza divina, pero algo de la naturaleza humana, porque estaba el hombre, Pedro. Pedro tuvo que aportar, ¿qué? La fe. Pedro aportó la fe, Dios o Jesús, hecho hombre, aportó la naturaleza divina, y ahí se conjugó un milagro. Así que naturaleza divina, resurrección del muerto. Vos sabés que hay en tu corazón y en el mío. Eso solo Dios lo sabe. Naturaleza humana y divina fue lo que acabamos de hablar de Pedro. Y naturaleza humana, todas las cosas que Él padeció por vos y por mí, sufrimiento, dolor, humillación. Así que tenemos a Jesucristo hombre, el cual merece ser visto de esta manera.
porque es alguien que vivió como nosotros, no era Dios. Una vez me dijo, bueno, pero si era Dios, ¿qué sentido tiene que muera Dios sin pecado? Si era Dios, claro, es verdad. Pero acá la naturaleza divina la guardó Dios, se sacó su gloria, como hemos visto que después dice, devolverme la gloria que yo tuve. Salió la gloria del Señor, la dejó en el cielo, se hizo hombre y se humilló. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice acá la Escritura? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Pero aclara, muerte de cruz. ¿Por qué aclara hasta la muerte de cruz? Se humilló hasta la muerte. Pero a la muerte de cruz. Es una muerte con muerte de cruz, sustantivo. No hay una adjetivo. ¿Por qué? Porque la muerte de cruz en el Imperio Romano estaba destinada a los transgresores, a los asesinos, a los muy malvados. La muerte de cruz estaba destinada a aquellas personas que merecían la muerte de cruz. La pena capital, ¿no? Si vemos la esencia de la crucifixión, la del Señor Jesús, por supuesto, es lo que nos interesa, pero la que ellos usaban a cualquier persona, como los dos ladrones, era una muerte trágica, dolorosa, angustiante, terriblemente dolorosa, que la persona que estaba ahí moría de sufrimiento y de dolor, explotaba el corazón, los riñones, el pulmón, todo el sistema se desequilibraba y la pobre persona que estaba ahí moría de un paro cardiorrespiratorio, pero mal, traumático. Y si no moría, porque como tenía el patíbulo y se levantaba un poquito la persona para poder respirar, si no moría antes de las 6 de la tarde, justamente lo que le pasó al Señor, que en realidad no le pasó al Señor, pero ellos venían y le quebraban las piernas. ¿Para qué? Para que no pudiera levantarse y vivir un poco más. Como sería, digamos, el sistema de prevención nuestro, que no queremos morir. La persona levantaba los pies así y entonces respiraba un poco. Le cortaban las piernas, le rompían los huesos. Pero el Señor Jesús no fue así porque Él, antes de esa hora, entregó su espíritu. Él dio su espíritu y recobró su espíritu. Dio su vida y recobró su vida. Porque Él era Dios manifestado en carne. Era hombre. Y en esta circunstancia, 2 minutitos más, quería ver lo que dejamos en el medio. Porque esa es la magnitud. No estimo el ser igual a Dios. Él era Dios. Él podía haber estado en la cruz y decir a todos los que estaban ahí, ¡pum!, y desaparecían en el acto. Tenía poder para eso. Él es el dueño de la vida y de la muerte. Dios Padre le dio esa potestad a Él para que dé vida. La vida viene a través del Señor Jesucristo. La vida viene al mundo a través del Señor Jesucristo como realmente es el dador de vida. Él da vida. Cada vez que una persona interviene a sacar un feto, está transgrediendo la ley de Dios, porque está matando la vida que dio Dios. De manera tal que el que no cree en Dios, obviamente piensa de otra forma. Pero es un acto de asesinato absoluto para Dios, quitar la vida a un embrión. Porque la Biblia dice que mi embrión vieron tus ojos, dice el salmista. Yo me has conocido en el vientre de mi madre. ¿Tenía vida o no tenía vida? Tenía vida. ¿Y cómo? Hoy se pueden detectar enfermedades intrauterinamente, ¿verdad? Podemos detectar enfermedades y curarlas también. Hay operaciones de cirugía hechas dentro del útero. Es espectacular, porque está la vida dada por Dios. Nadie da la vida, solo Dios. A todo el mundo, a vos y a mí nos dio vida. También a los que quieren poner la ley opuesta. Pero
rescatemos al Señor Jesucristo, hombre, sufriendo los dolores, porque vimos que Él era hombre, vivió como nosotros, pero sufrió, no como nosotros, mucho más que nosotros. Él sufrió en la cruz y sufrió de alguna manera, sufrió cuando dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Qué hizo el Señor? Cuando lo primero que hizo, mira acá en estos versículos habla de 7 cosas en la humillación descendiente, por supuesto, del Señor Jesucristo. Después del 9 al 11 habla de 7 cosas ascendentes, que es la exaltación del Señor Jesucristo. Pero recordamos la muerte y resurrección, la humillación y la exaltación del Señor, porque no quedó en la tumba. Pero acá la palabra nos explica bien claro, en este término de vaciarse, de anonadarse, de hacerse nada, como está escrito, se despojó. Él se despojó de los atributos de gloria divino que tenía. De la gloria, no quiso utilizar esos atributos. Pero no quedó vacío, no quedó vacío. Él llenó ese vacío con la naturaleza de un, dice siervo la traducción, pero el original dice esclavo, dulos. Se quedó vacío de su naturaleza divina en esa gloria que dejó en el cielo, pero se llenó de humildad a través de la imagen de un esclavo. Y entonces se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Desde adentro uno lo veía al Señor como siervo. Lavó los pies a los discípulos y dijo, ejemplo he dado, para que como yo hago, vosotros también hagáis. El mismo Señor dice, un nuevo mandamiento os doy, que améis los unos a los otros. De manera tal que Él mostró en su vida lo que tenemos que hacer nosotros. Viendo al Señor Jesús, tenemos la garantía de tener una vida santa y piadosa como Dios quiere. Cada vez que miramos para otro lado, andamos en problemas. Pero cuando ponemos la mira en las cosas de arriba, ahí nos aseguramos de hacer la voluntad de Dios. Solo quiero recordarte que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, de esclavo. El esclavo no tenía ningún derecho, no tenía libertad. El esclavo tenía todas obligaciones. Y el Señor Jesús vino a este mundo con obligaciones. ¿Cuál era? Vivir una vida santa como hombre, llegar sin pecado a la cruz del Calvario, morir, sufrir previamente, resucitar y ascender. Entonces, es como que el centro de nuestra vida debe ser Jesús, hombre. El centro de la vida de la iglesia debe ser Jesús. Y el centro de nuestra familia debe ser Jesús. Recordemos al Señor Jesús, porque esto que hoy tenemos nosotros presente es el símbolo que dejó el Señor para que hagamos memoria de su sufrimiento, de su muerte y de su resurrección. Y de su ida al cielo. Y cuando se fue al cielo, los ángeles dijeron, así como ustedes lo vieron, dice, va a volver, alabado sea el Señor, va a volver. Y el Señor mismo le dijo, yo estaré con ustedes hasta el